Revelado, un mensaje impactante me advirtió sobre el inesperado peligro en la boda de mi hija. El aire en la casa de Alejandro se sentía pesado, como si presagiara una tormenta. Cada rincón estaba adornado para la boda de Valentina, su única hija. Sin embargo, un oscuro mensaje anónimo había estallado en su mente como un trueno: alguien en tu círculo tiene intenciones oscuras. La frase retumbaba en su pecho, arruinando la anticipación que debería ser exclusivamente de alegría. ¿Quién podría desear ver a Valentina sufrir? El dilema lo invadía. A su alrededor, los preparativos continuaban, pero cada risa que escuchaba le sabía a traición. Mientras envolvía los recuerdos de una infancia marcada por la lucha, Alejandro sentía una sombra acechante. Había pasado años formándose, sacrificando su presente en el camino para convertirse en el médico respetado que era ahora. Pero, al mismo tiempo, ese arduo camino le había enseñado a ser un protector. Y, en este instante, su instinto paternal le gritaba que había que actuar con cautela. La lucha interna se apoderaba de él a medida que recordaba las constantes ansias de ser aceptado y el miedo a perder lo que tanto tiempo había construido. La casa vibraba con la canción de los preparativos, alquilada para ofrecer la mejor experiencia. Sin embargo, su mente viajaba a cada sospechoso, a cada acontecimiento que había compartido durante meses. Miradas furtivas, sonrisas incómodas, palabras malinterpretadas, todo estaba conectado por un hilo delgado que se había vuelto tenso. ¿Debería vociferar su inquietud y arruinar la magia del día de su hija? Reflexionó sobre el amor que sentía por Valentina, y cómo ese mismo amor se convertía en su mayor debilidad. Las horas transcurrían, y su corazón latía en desacompasado. Las dudas se transformaban en memoria, recordándole el esfuerzo que había costado pasar de ser un niño en su pueblo, a un hombre con un propósito. Cada anhelo para Valentina se mezclaba con el miedo de que algo, o alguien, pudiera transformar su felicidad en dolor. No puedo dejar que esto ocurra, se decía en voz baja, pero la sombra del mensaje seguía oscureciendo cada momento. Mientras los invitados llegaban, Alejandro se sentía cada vez más agobiado. Por un lado, deseaba celebrar, pero la realidad de las intenciones ocultas lo mantenía en un estado de alerta que lo aislaba del mundo. Las sonrisas de sus seres queridos se volvían máscaras que ocultaban algo más, su corazón batía por la incertidumbre. Era un padre buscando proteger a su hija, con la lealtad quebrantada hacia aquellos que habían compartido sus logros, y se preguntaba si su visión podía estar nublada por el temor. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Instintivamente, Alejandro miró a su alrededor. Las paredes lucían alegres, pero en el fondo de su ser, la presión aumentaba. Si su hija conocía esas inquietudes, podría decidir cancelar la boda, algo que nunca podría perdonarse. La pregunta retumbaba en su mente: ¿debería arriesgar la felicidad de Valentina, o ignorar el peligro e intentar disfrutar del día? La indecisión se volvía insoportable y una determinación oscura empezó a surgir en su interior, una que lo invitaba a descubrir la verdad oculta. Mientras la ceremonia se acercaba, el miedo pululaba en el ambiente, y Alejandro descubría que, a medida que se revelaban fragmentos de la verdad, la angustia pesaba como un plomo en su pecho. Pronto, se daría cuenta de que el peligro acechaba. Más cerca de lo que imaginaría. ¿Cuándo sería el momento de enfrentar esta verdad aterradora? Con la respiración entrecortada y el pulso acelerado, cada segundo se sentía como un reto. El amor de un padre se veía amenazado, y Alejandro se encontraba en un precipicio, en el que solo había espacio para la valentía o la desesperación. Aquella boda, que prometía ser un sueño iluminado, se preparaba para convertirse en un abismo de confrontación. ¿Podría realmente enfrentar el lado oscuro que estaba a punto de revelarse? Alejandro se sintió atrapado en una tormenta interna.
La exigencia de ser el pilar en un día que debía ser de celebración no desgastaba. Mientras sus seres queridos reían y se preparaban para la ceremonia, él se debatía entre la inquietud y el deseo de proteger a Valentina. Recordó su arduo camino académicamente, cada hora de estudio, cada noche sin dormir, cada sacrificio hecho para que su familia tuviera una vida mejor. Pero nada de eso parecía comparable con el peso de su intuición paternal en ese momento. Optó por caminar, alejarse de la multitud que se amontonaba en la sala de estar. Necesitaba tiempo para respirar, para pensar con claridad. Cerró los ojos y dejó que sus pensamientos fluyeran como un río desbordado. Necesito saber quién podría estar detrás de este mensaje, reflexionó. La necesidad de entender se transformó en un impulso casi instintivo. Un médico no solo diagnostica, también investiga, un padre debe descubrir la verdad. La línea entre ser un hombre de ciencia y un protector se desdibujaba en medio de sus angustias. Desafiante y consciente de sus propias limitaciones, Alejandro decidió comenzar su pesquisa desde lo más básico, observar. ¿Quién podría ser capaz de concebir un deseo oscuro para su hija? Su mirada se centró en los rostros de los invitados. Algunos conocidos desde hacía años, otros nuevos en la vida de Valentina. ¿Y el prometido? Tenía que ser capaz de confiar en él, pero esa confianza era ahora una pregunta en su mente. La angustia crecía con cada sonrisa que se cruzaba. Mientras sus pensamientos deambulaban, un ligero susurro de voz a sus espaldas lo sacó de su trance. Era el amigo de toda la vida de Valentina, Martín, quien parecía tener una nube de preocupación que oscurecía su habitual alegría. ¿Todo bien?, preguntó Alejandro, notando la tensión en su propio tono. Martín, con una expresión al borde de la confusión, se giró. Algo no encajaba en la imagen de cuadro perfecto que la boda ofrecía. Solo, un poco ansioso, por todo lo que implica el día, respondió, evitando el contacto visual. Alejandro se sintió impulsado a ahondar en sus palabras. La duda sobre Martín era la más inquietante. Se había ganado la confianza de su hija, pero esa cercanía ahora lo colocaba como un posible punto de conflicto. La hora pasada en la que se había permitido cuestionarse había encendido un fuego de determinación en su interior. Debía actuar, pero con cautela. Alejandro tomó una decisión fluida, se acercaría a su hija, buscaría entender su propio mundo. Si hay algo que no se ve, Valentina debe saberlo, pensó, convencido de que el amor sincero de un padre debía guiarlos en la dirección correcta. Mientras la ceremonia se acercaba, su corazón se llenaba de incertidumbre y el deseo de proteger se convertía en un fuerte impulso de defensa. La visión de Valentina vestida de novia lo llenó de orgullo, pero la sombra del mensaje permanece, amenazante. Sin embargo, a pesar del caos interno, Alejandro también comprendió algo crucial: su deber como padre no eran solo precauciones, sino también la necesidad de ser el apoyo incondicional que Valentina requería. A medida que la música comenzaba a jugar con los sentimientos de la sala, Alejandro se dirigió hacia su hija justo cuando se preparaba para cruzar el umbral de la celebración. El momento de hablar estaba al caer, pero el círculo de confianza que había forjado en su vida estaba a punto de fragmentarse. Con un susurro, comenzó a formular su pregunta. Valentina, ¿hay algo que no me has contado, Bob? Alzó la mirada. En ese instante, un giro inesperado de la puerta llamó su atención, una figura emergió del entorno, y el aire se congeló a su alrededor. ¿Qué revelación estaba a punto de surgir y cómo afectaría su mundo? La figura que apareció en la entrada fue un hombre cuya presencia contrastaba con la alegría que invadía la sala. Su porte, aunque sutil, estaba impregnado de una tensión palpable. Alejandro registró cada detalle: la preocupación en el rostro del extraño, su mirada escudriñadora y el rápido movimiento que hizo hacia Valentina. Un ruido sordo resonó en su pecho mientras su mente ufanaba con preguntas que ardían como fuego. ¿Quién era? Y, más importante, ¿qué sabía sobre su hija? Valentina se detuvo, su mirada se convirtió en un reflejo de sorpresa, y de inmediato, Alejandro sintió como su instinto paternal se activaba. Se debate entre irrumpir y esperar a que la conversación se desarrollara. Era como si una alarma hubiera sonado dentro de él. La ceremonia era un mero telón en comparación con esto.
El hombre se presentó, no como un enemigo, sino como un viejo conocido de Valentina. Soy Raúl, un viejo amigo de la universidad, dijo, su voz cargada con un matiz de urgencia. Alejandro observó la manera en que su hija se tensó al oír su nombre, como si una capa invisible de vulnerabilidad la envolviera. Razón número 1. Alejandro no sabía que Valentina había tenido un amigo con ese nombre. Valentina, necesitamos hablar. No sé cómo decirlo, pero hay cosas que podrían poner en riesgo tu futuro, continuó Raúl, mirando alrededor como si la sala se hubiera convertido en un espacio lleno de espías. Alejandro sintió el corazón golpeándole el pecho, una mezcla de indignación y temor. La antesala de la dulce celebración se convirtió en un campo de batalla emocional. La sonrisa de Valentina, que aún intentaba brillar a pesar del ambiente, empezó a desvanecerse. Alejandro pensó que era el momento de intervenir. ¿Qué está sucediendo aquí? Su voz retumbó como un trueno inesperado, obligando a la pareja a centrar su atención en él. Raúl se giró, sus ojos reflejaban el conocimiento reprimido que ardía en su interior. Es sobre el compromiso, Alejandro, dijo, con un tono lleno de expectativas, como si hubiera transportado las palabras con un peso a cada sílaba. Hay cosas que Valentina desconoce sobre su prometido. Y creo que debe enterarse antes de que sea demasiado tarde. Aquello era lo que Alejandro había temido desde el comienzo de la ceremonia. Las inseguridades hondas como un río, amenazando con desbordar todo lo que había construido. ¿Qué sabes? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Preguntó Valentina, ahora con voz temblorosa. Alejandro observó cómo la confusión la envolvía, atrapándola entre la incredulidad y una creciente ansiedad. Mientras se formaba un nuevo nivel de tensión, Alejandro se dio cuenta de que debía navegar esta situación con precisión. Era el momento clave de su vida como padre, donde cada palabra contaría. Aquí y ahora, Valentina necesita saber lo que Raúl sabe. Debemos enfrentarlo, no ignorarlo, pensó, mientras su mente experimentaba un nuevo despertar. Con la mirada fija en su hija, sus labios se movieron involuntariamente hacia la pregunta que llevaba tiempo en su mente, ¿eres feliz, Valentina? Antes de saber esto, ¿qué es lo que deseas realmente? Mientras la atención se centraba en su respuesta, Alejandro se sintió dividido. Al mismo tiempo que deseaba protegerla, también entendía que su deber era empoderarla. Cada decisión en ese instante sería un esbozo del futuro que podían construir juntos. Sin embargo, el tiempo se convertía en un enemigo, y cada segundo era un recordatorio de la sombra que crecía en la anterior felicidad. ¿Raúl, realmente es tan grave? Se preguntó, sintiendo que el mundo personal de su hija se tambaleaba en una balanza incierta. El silencio que siguió se tornó palpable, un tono grave que pregonaba el resultado de la respuesta que se avecinaba. En ese rincón de la celebración, el futuro de Valentina pendía de un hilo, y Alejandro se preparaba para lo que vendría a continuación. La figura de Raúl, quien parecía llevar un mensaje crucial en sus labios, quedó atrapada en el suspenso. Esto no terminará con un simple sí o no, Alejandro. Lo que tengo que decir podría cambiarlo todo. La presión en la sala se intensificó, resonando como un tambor lejano en el pecho de Alejandro. Cada mirada, cada palabra no pronunciada pesaban como losas sobre su conciencia. Raúl, con un gesto nervioso, se preparaba para desvelar lo que sabía. Alejandro se sentó al borde de la inminente revelación, sabiendo que su vida familiar como la conocía podría desplomarse en un instante. La confusión de Valentina era casi palpable. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y duda, y su confianza, hasta ahora tan sólida, empezaba a desmoronarse. Alejandro notó cómo su mente se debatía entre el deseo de protegerla y la necesidad de enfrentarse a la verdad, pero ¿qué clase de padre sería si no le daba a su hija la oportunidad de decidir su propio destino? ¿Por qué tienes que hablar en enigmas, Raúl? Si tienes algo que decir, díselo ya, impuso Alejandro, consciente de que cada palabra que dejaba escapar fortalecía o minaba su relación con Valentina. Raúl tomó una respiración honda, como si la carga de su mensaje le exigiera una preparación. No hay forma fácil de ponerlo. Daniel, su voz titubeó un instante, no es quien dice ser. Hay cosas de su pasado que lo persiguen.
Cosas que pueden afectarte, Valentina. Debes saberlo antes de tomar cualquier decisión. Valentina retrocedió un paso, el color de su rostro tornándose en un velo de palidez. Alejandro observó cómo la lucha interna de su hija se manifestaba en cada parpadeo, entre la incredulidad y el temor de perder algo que había soñado. ¿Qué quieres decir con eso?, interrumpió, buscando verdades en los ojos de Raúl. ¿Por qué no lo dijiste mucho antes? El silencio tras la pregunta de Alejandro era denso, como el aire antes de una tormenta. El eco de sus palabras resonó, alimentando sus temores más profundos. Sabía que ahora todo se centraba en su capacidad para lidiar con esta crisis, pero cómo hacerlo sin generar más caos en un momento que ya era un torbellino emocional. Sin pensarlo dos veces, dio un paso hacia Valentina. Hija, mira, su voz se suavizó, esto puede ser complicado, pero necesito que sepas que siempre estaré aquí para ti, sin importar lo que pase. Lo que decidas, lo harás con conocimiento. Los ojos de Valentina buscaron la seguridad en los de su padre. Pero, al mismo tiempo, la inseguridad de Alejandro se reveló en el leve temblor de sus manos. A medida que la conversación avanzaba, Alejandro empezó a cuestionarse a sí mismo. ¿Había fallado en su papel como padre al no preguntar más acerca de las decisiones de Valentina? Ahora se encontraba navegando en aguas desconocidas, donde la protección podía volverse un arma de doble filo. En su mente, las herramientas de la crianza se colocaban en todo su peso. Debía tener la capacidad de reconocer que Valentina era una mujer adulta, capaz de tomar decisiones, pero también era su deber asegurarse de que no cayera en trampas ocultas. Ese era su dilema, dejar que su hija explorara su propia vida mientras intentaba protegerla de los peligros invisibles. Lo que sea que quieras saber, pronunció, volviendo a enfocarse en Raúl, dilo, ahora. No podemos perder tiempo en rodeos. Alejandro estaba listo para todo, incluso para escuchar cosas que quizás no quería oír. Raúl se llevó la mano a la frente, como si tuviera que cargar el peso del mundo en un solo golpe. No puedo asegurar que esta historia no tenga consecuencias, Alejandro, dijo, sus ojos oscuros llenos de temor. Pero es mejor que tú, y especialmente Valentina, saben lo que se avecina antes de que sea demasiado tarde. Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Alejandro, comprendiendo que el conocimiento podía ser una espada de doble filo, y que estaba a punto de adentrarse en un territorio peligroso. Sin rendirse ante el reto de las palabras de Raúl, se preparó para lo que vendría, consciente de que la vida de su hija podía estar en juego. Mientras la atmósfera se cargaba de tensión, Alejandro no podía evitar preguntarse, ¿qué le depararía el siguiente giro de esta historia? Sería el momento que alguna vez había temido, uno que podría ensombrecer su futuro y el de Valentina. No importa cuánto daño le ha hecho el pasado de alguien, siempre hay una verdad que puede cambiarlo todo, pensó. Las piezas estaban en movimiento, y Alejandro estaba decidido a influir en el resultado. Pero, ¿qué haría si esa verdad lo llevaba a un abismo que nunca esperó enfrentar? La intriga en su interior crecía, y antes de que pudiera encaminarse, Raúl estaba a punto de revelar lo impensable. La luz tenue de la habitación parecía intensificarse mientras Raúl se preparaba para hablar, y Alejandro sintió que el tiempo se ralentizaba. Cada latido de su corazón resonaba en su mente, amplificando su ansiedad ante la incertidumbre del futuro de Valentina. La decisión de Raúl de no pronunciarse antes pesaba sobre él con un nuevo significado. Tal vez la verdad que había tratado de esconder era más devastadora de lo que podría haber imaginado. Daniel ha estado involucrado en asuntos más oscuros de lo que imaginas, comenzó Raúl, su voz temblante. Su familia tiene conexiones con el crimen organizado. De hecho, se ha visto involucrado en varios incidentes que lo han marcado y, aunque él lo oculta, su pasado amenaza con regresarle en el momento menos esperado. No me atrevería a decir que representa un peligro directo, pero debes estar atentos. Valentina tiene el derecho a conocer quién es realmente el hombre con el que está saliendo. Alejandro sintió una oleada de rabia y protección brotar de su interior. La imagen que había construido de Daniel se desmoronaba a su alrededor. Se preguntó si había ignorado las señales por su deseo de ver a su hija feliz. Se enfrentó a la dura realidad de que su instinto paternal iba más allá de la simple protección,
necesitaba superar la presión del momento y actuar con claridad. Valentina se dirigió a su hija, cuyos ojos estaban llenos de confusión y terror. Esto no significa que debas decidir inmediatamente. Tienes derecho a conocerlo todo y más, para que puedas tomar la mejor decisión por ti misma. Pero lo que Raúl dice es serio. Necesitamos abordar esto juntos. Valentina, aún en shock, asintió con vacilación. Alejandro se preguntó si su hija podría pensar con claridad en medio de la tormenta emocional que la asediaba. Sintió que sus propias emociones se manifestaban como un torrente, el deseo de protegerla de lo que consideraba un peligro latente, y el miedo a que alejarla de Daniel pudiera resultar en un desgarro profundo en su relación. El peso de la responsabilidad lo golpeó con más fuerza. Como padre, siempre había procurado guiar a Valentina, pero enfrentarse al pasado de alguien que ella amaba y al que había visto como un compañero ideal no era una tarea fácil. Cada uno de sus pensamientos lo llevó a un dilema moral: debía equilibrar la revelación de una verdad escalofriante con el deseo de no herir a su hija. Alejandro respiró hondo, dándose cuenta de que para ser un verdadero apoyo para Valentina, necesitaba reflexionar sobre sus propias creencias. La protección no podía basarse solo en el temor, sino también en el amor y elogios a la valentía de su hija. Quizás debamos conocer mejor a Daniel. Tal vez hablar con él podría ofrecer más claridad, sugirió, luchando con la noción de enfrentarse al joven que ya había comenzado a considerarlo como un miembro de su familia. Raúl lo miró con sorpresa. ¿Conocer mejor a alguien que podría poner a tu hija en riesgo? Alejandro, debes ser más cauteloso. Sí, pero también debemos dar la oportunidad de entender la situación, y eso podría beneficiarnos a todos, respondió Alejandro, sintiendo que cada palabra que pronunciaba era una lucha entre el miedo y el deseo de ser un padre consciente y empático. Sabía que no tenía todas las respuestas, pero su compromiso con Valentina era inquebrantable. La angustia de esa revelación se sentía pesada en el interior de Alejandro, pero un nuevo sentido de responsabilidad comenzaba a nacer. Enfrentar lo incierto requería estrategia y paciencia. Para abordar la situación de manera efectiva, necesitaba no solo ser el defensor de Valentina, sino también un modelo de valentía en la confrontación. Justo cuando estaba dispuesto a dar el siguiente paso en su plan para enfrentar a Daniel, su teléfono vibró en el bolsillo con un mensaje inesperado. La tensión en la sala se intensificó aún más con la posibilidad de que ese mensaje tuviera la información que podría cambiar todo lo que había planeado. Se detuvo un momento. Con el corazón acelerado, cuestionándose si ya estaba preparado para enfrentarse a la verdad que podría derivar de esa notificación. Es el momento de actuar, pensó Alejandro, enfrentando su propio dilema de si debía avanzar y descubrir más sobre Daniel o proteger a Valentina de lo que podría ser un resultado devastador. La incertidumbre lo envolvió, y en su interior, sabía que la próxima decisión que tomara definiría no solo su futuro, sino el de su hija, y la carga ya comenzaba a sentirla con fuerza. La vibración del teléfono resonó en el pecho de Alejandro como un eco de sus dudas. Se detuvo por un instante, consciente de que aquello que estaba a punto de desvelar podría cambiar el rumbo de su vida y el de Valentina. La decisión de leer el mensaje era, en sí misma, una prueba de su valentía. Sin embargo, cada segundo que pasaba transformaba esa serenidad aparente en un nudo en el estómago. Con un movimiento decidido, sacó el teléfono del bolsillo y leyó la notificación: tienes que tener cuidado con Daniel. No todo lo que aparenta es verdad. Hablaremos más después. La firma era desconocida, lo que aumentó su confusión y ansiedad. ¿Quién era esta persona y qué sabía de Daniel? Alejandro se sintió atrapado entre la necesidad de proteger a su hija y la urgencia de desentrañar los secretos que lo rodeaban. La conexión con Raúl lo hizo volver a la realidad. La preocupación dibujada en el rostro de su amigo le recordó que no estaba solo en este dilema. Sin embargo, necesitaba actuar con astucia. El misterio que se cernía sobre Daniel podría ser una trampa peligrosa, y era fundamental que cada paso que tomara fuera medido y consciente. ¿Qué dice el mensaje?, preguntó Raúl. La intensidad en su mirada revelaba que él también deseaba respuestas. Es de alguien que me advierte sobre Daniel, pero no sé quién es, respondió Alejandro, sintiendo el peso de la incertidumbre.
Decidió que no podía mantener esta información entre él y su hija por más tiempo. La situación requería transparencia, sería deshonesto ocultarle la advertencia. Debemos ser sinceros con Valentina sobre esto. Necesitamos que esté al tanto, incluso si duele. Raúl asintió, dejando claro que él también veía la importancia en compartir lo que sabían. Esta decisión lo intimidaba, pero al mismo tiempo, también encarnaba un acto de amor genuino. Alentar a su hija a ser consciente de los peligros del mundo a su alrededor podría empoderarla. La clave era presentarle los hechos sin que ella sintiera que su felicidad estaba en juego. Valentina ingresó al salón justo en ese momento, su expresión era un entramado de curiosidad y temor. Alejandro sintió que su corazón se encogía al mirar la inocencia en su rostro. La conversación que había imaginado no podía ser más dura. Valentina, comenzó con voz firme pero suave, hay algo importante que necesitamos comentarte sobre Daniel. No es fácil de escuchar, pero es vital que lo sepas. La joven lo miró con ansiedad. Alejandro notó que la juventud de su hija se mezclaba con una valentía que él siempre admiró. Necesitaba recordarle que, aunque el camino estuviera impregnado de riesgos, contar con información le permitiría manejar su propia vida de forma más consciente. Alguien me ha mandado un mensaje advirtiéndome sobre su pasado. No sé los detalles, pero siento que debo actuar con responsabilidad. A medida que Alejandro exponía las noticias, sintió un tirón en su interior. La relación que había forjado con Valentina siempre había sido un bastión de confianza y amor, y no quería que se sintiese traicionada. Sin embargo, no era esto lo que le haría daño, sino la ausencia de verdad. Observó cómo las emociones de su hija fluctuaban, su rostro se tornaba pálido y sus manos temblaban ligeramente. La batalla entre su amor por Daniel y la advertencia de su padre se presentaba en su expresión. Tras ese intercambio, Alejandro se dio cuenta de que su papel no se limitaba a ser un padre protector. Necesitaba ayudar a Valentina a desarrollar su propia capacidad de discernimiento. Este proceso requeriría tiempo, esfuerzo y una inmensa cantidad de cariño. Ser transparente significaba también abrir su propia vulnerabilidad. La claridad en sus valores se convertiría en la brújula que guiaría a su hija a través de la confusión. El camino hacia adelante era incierto, y Alejandro supo que debía preparar su próximo movimiento. Necesitaba respuestas y, quizás, una confrontación directa con Daniel. Sabía que el momento de la verdad se acercaba, y preparar a Valentina para lo que vendría sería fundamental. En su mente, ya empezaba a elaborar un plan sobre cómo abordar dicha conversación. Sin embargo, en el fondo de su ser, una voz inquietante le susurraba que este era solo el principio. La revelación sobre el pasado de Daniel no era solo un obstáculo, sino un catalizador que lo llevaría a profundizar en sus propias creencias y su papel como padre. La decisión de conocer más, de confrontar a Daniel y, sobre todo, de ayudar a Valentina a navegar por este mar de incertidumbre, se presentaba como un viaje de autodescubrimiento. Con todo esto en mente, Alejandro tomó una respiración profunda. Sabía que el próximo paso sería trascendental, propulsándolo hacia un encuentro que podría revelar más de lo que estaba dispuesto a afrontar. Una mezcla de miedo y determinación se apoderó de él a medida que ajustaba los hilos de su vida, preparándose para el encuentro que cambiaría todo. Las sombras del pasado acechaban en cada esquina, y era solo cuestión de tiempo para que la verdad se revelara por completo. Con esta carga sobre sus hombros, Alejandro se sintió dispuesto, aunque inquieto, a salir a la búsqueda de respuestas, sus instintos lo guiaban y la búsqueda de la verdad había comenzado. Alejandro se encontraba en una encrucijada, donde cada decisión parecía más pesada que la anterior. La advertencia sobre Daniel lo había dejado con un torbellino de pensamientos y emociones que lo mantenía despierto por las noches. Siempre había creído que ser padre implicaba proteger a su hijo, pero en este caso, la verdad parecía un arma de doble filo. Con la mente revuelta, comenzó a organizar sus prioridades. La situación con Valentina debía ser su enfoque, pero también era vital que abordara la inquietante figura de Daniel de manera cuidadosa. Alejandro sabía que si iba a confrontar a Daniel, necesitaría prepararse. Es hora de que tome el control, reflexionó en voz alta, buscando una respuesta a su propio dilema.
Se dirigió a su oficina, un espacio que siempre había considerado su santuario. El ordenador lo miraba con frialdad. Con un clic, encendió la pantalla y comenzó a investigar sobre el pasado de Daniel. Necesitaba armarse de información antes de la confrontación. Cada artículo que encontró lo hizo sentir más pesado, más ansioso. Había historias de engaños, de vidas pasadas marcadas por decisiones poco éticas. Sin embargo, entre los textos fríos, descubrió un patrón: Daniel había sido objeto de múltiples rumores. ¿Serían ciertos? Alejandro necesitaba discernir entre la verdad y la percepción, así como lo había enseñado a Valentina a hacer. Era momentáneo, pero lo llevó a cuestionar su propia capacidad de juicio. Poco a poco, el nudo de ansiedad en su estómago se transformó en una chispa de determinación. Debía hablar con Daniel, y hacerlo inmediatamente. Con un nuevo plan en mente, decidió fletar una reunión. Mandó un mensaje a Daniel, despojándose del temor que había sentido días atrás. Con el texto enviado, la decisión se tornó real. Se sentó, sintió el peso en sus hombros mientras se decía a sí mismo que la verdad siempre tiene múltiples caras. Mientras esperaba respuesta, observó cómo el sol comenzaba a ocultarse, bañando el cuarto en un tono anaranjado, símbolo de los cambios venideros. El resto de la noche estuvo a merced de su mente, sin más distracciones que las propias preguntas. Reflexionaba sobre Valentina y la importancia de su bienestar emocional. No bastaba con alertarla sobre Daniel, sino que necesitaba enseñarle a navegar por el mundo con discernimiento. Esa noche, le escribió una nota, recordándole su fuerza interior, y aunque sabía que lo que estaba por venir podría desafiar su valor, la alentaba a cuestionar todo y a nunca dejar de buscar la verdad. Al despertar, la notificación en su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era un mensaje de Daniel, confirmando que se reunirían esa tarde. Un torrente de emociones lo abrazó y comprendió que debía estar listo para cada posible respuesta. No había marcha atrás. El encuentro se ajustó a sus inseguridades. En la cafetería, donde acordaron verse, el aroma del café recién hecho mezclado con el ruido lejano de las conversaciones le provocó una extraña calma. Daniel llegó con su habitual sonrisa, pero Alejandro no se dejaría engañar tan fácilmente. Mientras intercambiaban saludos, la mente de Alejandro trabajaba en su estrategia. A medida que comenzaban a hablar sobre trivialidades, la tensión aumentaba en su interior. Se sentía como un bisturí listo para incidir sobre una herida oculta, y el momento se acercaba. Necesitaba ser claro, directo, pero también astuto. Al final, era Valentina la que estaba en juego, y esa realidad lo empujaba a ser valiente. Cuando la conversación tomó el giro que tanto había anticipado, Alejandro respiró profundo. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y se dio cuenta de que a medida que confrontaba a Daniel, no solo desnudaba a su enemigo, sino que también estaba enfrentando sus propios miedos. La pregunta que resonaba en su mente era si estaba listo para las respuestas que Daniel podría ofrecer. La determinación lo invadió, dejando claro que, cualquiera que fuera la verdad, él había tomado el primer paso hacia él. Autodescubrimiento y la protección de su hija. En ese momento, el futuro parecía temblar entre la esperanza y el miedo. Alejandro sabía que esta confrontación podría cambiar no solo su vida, sino también la de Valentina. Sin embargo, el silencio que seguía a la última respuesta de Daniel fue más inquietante que cualquier otra cosa que había enfrentado. ¿Qué revelaría? ¿Sería el descubrimiento del verdadero peligro que acechaba en su vida? La mirada de Daniel era penetrante, su sonrisa habitual había desaparecido, cediendo el paso a un semblante más serio. Alejandro sintió que el aire se tornaba denso mientras Daniel comenzaba a hablar, lanzando una serie de palabras que, aunque sonaban vacías, contenían un trasfondo cargado de tensión. Sé que has estado preguntando sobre mí, afirmó Daniel finalmente, como si estuviera leyendo los pensamientos más profundos de Alejandro. Esa afirmación, lejos de ser un alivio, lo hizo tambalearse en su propia convicción. ¿Cuánto sabía realmente Daniel? Alejandro sintió que las paredes de la cafetería se cerraban lentamente a su alrededor. Estoy aquí por Valentina, respondió Alejandro, su voz temblando ligeramente, pero consciente del mensaje que quería transmitir.
Tu influencia puede ser peligrosa para ella, se atrevió a agregar, encontrando en su interior una mezcla entre la firmeza y la vulnerabilidad. Se dio cuenta de que su rol como padre lo empujaba a confrontar sus propios límites y temores. Tener que poner en tela de juicio el bienestar de su hija se convertía en un desafío emocional desgarrador. Daniel soltó una risa sarcástica, sus ojos brillantes pero desprovistos de calidez. La vida es una elección, Alejandro. Ella elegirá lo que quiera. Quizás deberías considerar que no siempre es un peligro lo que parece, ¿no? Alejandro sintió que cada palabra de Daniel lo empujaba más cerca de la verdad, una verdad que además le desnudaba sus propios prejuicios. Mientras continuaban el intercambio, Alejandro se esforzaba por seguir una línea clara en la conversación. Intentó canalizar su ansiedad en preguntas que lo llevaran a respuestas precisas. Cuestionó sobre el pasado de Daniel, sobre sus interacciones con Valentina. Cada respuesta que éste daba era como un canto de sirena, intoxicante y capaz de desviar su ira en confusión. La duda lo acechaba. ¿Quién era realmente esa persona frente a él? La situación fue escalando. La confianza que una vez había sentido hacia Daniel se desvanecía, y la tormenta interna que había enfrentado en los días previos ahora encontraba su culminación. Alejandro se dio cuenta de que su propia vulnerabilidad podría convertirse en una herramienta no solo de defensa, sino de crecimiento. Decidir hablar abiertamente sobre sus propias dudas y miedos podría, tal vez, debilitar a Daniel. Era un riesgo que estaba dispuesto a asumir. Tu relación con ella no es saludable, dijo con determinación, despojándose de máscaras y defensas, dispuesto a revelar sus verdaderos sentimientos. Era un acto de valentía personal, un paso hacia el autoconocimiento que había estado eludiendo. La respuesta de Daniel era crucial, o lo derribaba aún más o lo empoderaba a seguir adelante. Sin embargo, sus palabras fueron recibidas con un momentáneo silencio. La sorpresa se dibujó en la cara de Daniel, y en ese instante, Alejandro captó una posibilidad inesperada. Quizás había logrado cernir un rayo de comprensión a través de la dureza del enemigo. El conflicto no era exclusivamente sobre Valentina, se convertía en una confrontación profunda entre dos formas de entender la vida. Cuando se dieron cuenta de que la conversación se había adentrado en aguas mucho más profundas de lo previsto, la tensión se hizo palpable. Alejandro percibió el cambio, Daniel podría reaccionar de maneras que él no había anticipado. En un instante, la incertidumbre se apoderó de él, una semilla de miedo plantada en su interior. ¿Qué pasaría si, al desvelar la verdad, se arriesgaba a perder más de lo que había ganado? Con una última mirada decidida, Alejandro se preparó para desmontar una capa más de la gran mentira que rodeaba a Daniel, sin saber que las revelaciones que estaban por venir podrían cambiar todo su entendimiento de la situación y forzarle a replantearse los límites de su propio valor. Los ecos de la conversación anterior reverberaban en su mente, cada palabra contaba, cada elección marcaba el camino a seguir. Regresaremos a la conversación que realmente importa, murmuró Daniel, y con ese simple comentario, Alejandro sintió una nueva oleada de desafío acentuando la urgencia de sus decisiones. La revelación del verdadero peligro acechaba, y Alejandro no sabía si estaba preparado para recibirla. De repente, el sentido de control que había intentado construir se desmoronaba y, con ello, la certeza de lo que era verdaderamente valioso parecía tambalearse. ¿Lograría enfrentar la verdad que se escondía entre las sombras? La respuesta estaba por llegar, y la inquietud lo acompañaba. La mesa de la cafetería se había vuelto un campo de batalla, y Alejandro lo sentía. La tensión en el aire vibraba, tan palpable que parecía alterar su respiración. Tenía que encontrar la fuerza para continuar. La imagen de Valentina, su hija, le brindaba la motivación que necesitaba. Aunque había enfrentado varios desafíos en su vida, ninguno era tan emblemático como el que tuvo frente a él ahora. Su entrega como padre se intensificaba, pero también lo hacía su vulnerabilidad. ¿A dónde quieres llegar, Daniel? Su voz ahora resonaba con una autoridad que no había sentido anteriormente. Necesitaba arrebatar ese control que parecía tener sobre la situación. De alguna manera, Daniel era la representación de sus miedos y dudas, un espejismo que había construido en su mente y que ahora tenía que desmantelar. Es simple, Alejandro. Valentina necesita vivir.
Necesita experimentar el mundo, y tú estás intentando encerrarla. Cada palabra de Daniel parecía estar cargada de un provocador desafío, un intento deliberado de desviar la atención de lo que realmente importaba. Las palabras de Alejandro, aunque firmes, temblaban en su interior. ¿Acaso era cierto? ¿Estaba siendo un padre sobreprotector? Pero en esa reflexión también destellaba un pensamiento más profundo. ¿Podía un padre proteger a su hija si no conocía realmente el entorno que la rodeaba? La revelación inundó su pensamiento. De repente, Alejandro sintió que había un dilema moral más profundo en juego. La idea de permitir que Valentina seleccionara su propio camino era tentadora, pero ¿a qué costo? Con Daniel como un ejemplo de los múltiples matices de viviendo y aprendiendo, se preguntaba si eso era realmente lo que necesitaba su hija. Un torrente de emociones lo atacó. La autocrítica había comenzado a erosionar la imagen que tenía como padre. ¿Qué sabes realmente de ella, de lo que necesita? ¿De sus sueños? Alejandro desafió, obligándose a mantener la calma. En su interior, sabía que cada palabra que cruzaba sus labios podría ser un paso hacia la verdad o una brutal caída. La lucha por destacar sus sentimientos de paternidad se le hacía más intensa mientras progresaba la conversación. Daniel parecía disfrutar del juego. Sé más de lo que imaginas, Alejandro. Pero la pregunta real es, ¿sabes quién eres tú en la vida de Valentina? Las palabras eran una puñalada directa, sacando a la luz inseguridades que había mantenido bajo un manto de confianza. Desde su divorcio, las heridas aún estaban frescas. El no poder proteger a su hija en el pasado resonaba. La lucha diaria se hacía ahora más intensa. Alejandro necesitaba urgentemente conectar con su esencia, lo que le permitía enfrentarse a Daniel y, al mismo tiempo, a sus propias limitaciones. ¿Qué habilidades o talentos ocultos podría descubrir en medio de ese caos? El desafío estaba planteado. Una vez que la niebla del conflicto se disipara, solo tendría la claridad de sus decisiones para avanzar. Su corazón palpitaba con fuerza, había llegado al límite de su capacidad. Tu juego intelectual no me asusta, dijo con más fuerza, sintiendo un incremento de resolución en su voz. La conversación continuaba devolviéndole una sensación de control, pero el reto de Daniel giraba en torno a lo que realmente anhelaba. ¿Era el deseo de Valentina un reflejo de la libertad o de la búsqueda de su identidad? Entonces, Alejandro, ¿estás dispuesto a conocerme de verdad? ¿O, prefieres seguir construyendo castillos en el aire? La elección es tuya, tiró Daniel, su voz era un eco de desafío, y sus ojos brillaban con una mezcla de burla y expectación. Alejandro sintió que el suelo temblaba bajo sus pies mientras se daba cuenta de que las respuestas que buscaba podrían no estar en el entorno, sino en su propia capacidad de enfrentar sus miedos y expectativas. Mientras absorbía las palabras de Daniel, la verdad se tornaba más clara y aterradora. Necesitaría confrontar no solo al hombre frente a él, sino también las sombras de su propio pasado. Estaba en juego una revelación que superaba la simple paternidad. Todo dependía de si podría asumir esa responsabilidad y aceptar el desafío que lo llevaría a explorar límites que jamás había imaginado. ¿Estás listo para el verdadero desafío, Alejandro?, preguntó Daniel, y en ese cuestionamiento, la pregunta de su existencia como padre y ser humano resonó en lo más profundo de su ser. ¿Qué haría ahora con este nuevo conocimiento? Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar mientras su mente alineaba posibilidades. Alejandro entendía que cada elección podría ser un paso hacia la transformación o una caída al abismo de la autodecepción. Pero aún había incertidumbre. Fuera de la cafetería, el mundo continuaba, ajeno a su lucha interior, y Alejandro no podía evitar preguntarse, ¿qué decisiones estaba tomando realmente sobre su vida y su relación con Valentina? ¿Sería el momento de actuar y desentrañar la verdad que temía? La respuesta lo acechaba, lista para revelarse en la próxima jugada. La reunión con Daniel había sido una tormenta de emociones, un campo de batalla donde la verdad, la vulnerabilidad y el miedo convergían. Alejandro aún podía percibir la tensión en el aire mientras salía de la cafetería, su mente abarrotada de reflexiones. Lo que había comenzado como una simple preocupación paternal había evolucionado hasta convertirse en una travesía de autodescubrimiento. Era innegable que estaba en un punto crítico.
Se dio cuenta de que no solo enfrentaba al hombre que se comprometía con su hija, sino también sus propios temores y el pato tras su papel de padre. En el fragor del enfrentamiento, había comenzado a reconocer que ser un buen padre no se trataba solo de proteger, se trataba de aprender a confiar en Valentina y en su capacidad para tomar decisiones informadas. En su interior, una transformación sutil comenzaba a gestarse. Al regresar a casa, Alejandro se encontró con Valentina, quien lo esperaba ansiosamente. Su mirada reflejaba preocupación y complicidad, y eso le inspiró a compartir no solo lo que había aprendido sobre Daniel, sino también sobre sí mismo. Estaba decidido a tener una conversación abierta, rica en honestidad, profundidad y amor. Valentina, comenzó, buscando sus ojos, necesitamos hablar. Con cada palabra que pronunciaba, se volvió más consciente de la importancia del diálogo sincero y la apertura emocional. Reveló lo sucedido en la cafetería, no solo las inquietudes sobre Daniel, sino también su propia incertidumbre como padre. Me doy cuenta de que he estado muy preocupado por ti, pero también tengo miedo de que mis inseguridades te perjudiquen. Quiero que tomes tus propias decisiones y estaré aquí para apoyarte en el camino. Valentina escuchaba, el asombro reflejado en su rostro. Finalmente, después de lo que parecieron minutos eternos, se acercó a abrazarlo. En ese instante, Alejandro sintió una cálida oleada de conexión, podía ver en los ojos de su hija la mezcla justa de amor y valentía que tanto había buscado. La transformación que había comenzado en él se extendía hacia ella, creando un vínculo más sólido que nunca. A medida que continuaban hablando, Valentina abrió su corazón. Reveló sus propios temores acerca de su futuro y sus deseos de ser independiente. Su sinceridad fue un catalizador que llevó a Alejandro a apreciar aún más la fortaleza de su hija. La revelación de una mejor comunicación era el peldaño que habían estado buscando. Las semanas siguientes se convirtieron en un sendero de crecimiento y afirmación. Alejandro investigó más sobre el pasado de Daniel con Valentina a su lado, invitándola a ser parte activa en el proceso. Juntos, decidieron confrontar al prometido haciendo preguntas directas y atrevidas, poniendo a prueba su sinceridad. Lo que al principio parecía un desafiante camino de confrontación se convirtió en un enriquecedor proceso de exploración donde ambos aprendieron a confiar el uno en el otro. Durante el proceso, Alejandro no solo fortaleció su relación con Valentina, sino que también empezó a ver el mundo a través de un nuevo lente de posibilidades y libertad. Se convirtió en un padre empoderado, que entendía que, al final, había que dejar a su hija volar, pero siempre con el apoyo de un padre que, aunque temeroso, decidía actuar con certeza y amor. Fue en la boda de Valentina donde la culminación de su viaje se hizo evidente. Alejandro la observó caminar hacia el altar, pero esta vez, en lugar de temor, se sintió orgulloso y confiado. Ella había elegido lo que necesitaba y, más importante aún, él había aprendido a dejarla ir mientras se mantenía firme a su lado. La sombra del mensaje anónimo que había deteriorado su calma en el pasado se había disipado, reemplazada por una nueva luz de confianza y apertura. Aquel día fue memorable. Alejandro estaba allí, no solo como el padre de la novia, sino como un hombre transformado, consciente de sus propios límites, y que finalmente entendía que proteger a Valentina no significaba encerrarla, sino acompañarla a construir su propia vida. Cuando la ceremonia culminó, Alejandro sintió un profundo agradecimiento. Había aprendido que el amor verdadero se alimenta de confianza y comunicación. La transformación que había buscado en su relación resultó ser el mayor logro de su vida, un compromiso renovado de acompañar a su hija mientras ella forjaba su propio camino. Ahora, querido espectador, este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas que están por venir. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo que nos permite seguir creando contenido valioso y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Cada acción cuenta en nuestro viaje de superación personal.